sobre tu vida la pobreza. No es la voluntad de Dios. A veces caemos en algún pozo, a veces caemos en algún bache. Estoy hablando y leyendo el libro de Génesis y nos muestra unas verdaderas historias de lo que iba a ser nuestro tipo y sombra, la vida misma, cómo sube y baja las situaciones. Leyendo la vida de Jacob, una vida llena de sinsabores, pero llena de muchos éxitos, de muchos triunfos. Jacob se casó con una mujer, en realidad, que él quería, pero tuvo que pagar tanto por ella, Raquel. Porque lo primero que hizo Labán, su suegro, fue enjaretarle a Lea, la hermana mayor de Raquel. Y Jacob tuvo que padecer y que sufrir, y le dijo su suegro Labán: no te preocupes, sírveme 7 años más. Ya había servido 7 años para casarse con Raquel. Pero en la noche de bodas le jugaron verdaderamente mal, le jugaron chueco, y entonces le pusieron a otra mujer cuando él amaneció. Ya había tenido una situación de bodas en aquella noche. Fue a reclamarle a su suegro y le dijo: sírveme otros 7 años. Y ahí está Jacob. Sucede que Raquel, que amaba a él mucho, era estéril. Era una mujer estéril. Y pasaron los años. Y ya Jacob había pasado 10, 20, 30 años probablemente. Y su mujer no podía tener hijos. Sin embargo, ya había tenido más familia Jacob. Es una verdadera historia de angustia, de tragedia, de trampas, de sufrimiento. Pero Dios no iba a dejar a Jacob como él estaba, en esa condición, porque Jacob había dicho: si me dieras pan para comer y vestido para vestir, entonces serás mi Dios. Él puso límites muy cortitos y estaba tan pobre. Cuando él llegó a la casa de su suegro Labán, era riquísimo, y ahora tenía 10 hijos. Tenía, la verdad, con 4 mujeres. Él esperaba a tener familia con Raquel, pero no podía. Raquel era estéril. Sucede que el Señor me muestra cómo en la naturaleza existen las fórmulas. Rubén viene con unas plantas de mandrágora y Raquel dice: dame una de tus plantas. Pero Raquel le estaba pidiendo a la hija de Lea, su hermana. Su hermana ya había tenido familia con Jacob. Una situación de tragedia, porque Rubén va y le dice a su mamá: fíjate que Raquel quiere que le dé yo una mandrágora. Y viene Lea y casi golpea a esta mujer llamada Raquel. ¿Para qué servían las mandrágoras? Quiero decirte que Dios tenía planes en la naturaleza de cómo liberar la esterilidad de Raquel. Después de esto, la Biblia no nos muestra en qué momento, pero Raquel concibió y dio a luz un hijo. Un hijo ya en la adultez, en la ancianidad de Jacob. Su nombre, José. Era tan amado, amaba más a José que a todos los demás hijos que tenía e hijas. Entonces, le hacía vestidos maravillosos, le hizo un vestido de colores, y José siempre estaba viendo que sus hermanos se portaran bien, pero era el menor. Y sus hermanos lo odiaban. Sus hermanos decían: mira, ya viene este. Entonces soñó José, y en el sueño se lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor mío y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿Qué te crees, Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños. Y José, pues, era un poco imprudente, porque se atrevió a decirle a sus hermanos y a su padre un sueño. Él era hijo de Raquel. Por fin había dado a luz en la vejez de Jacob. Había tenido a un muchacho, José, y Raquel estaba contenta con su niño, con su hijo. Ya tenía 17 años el niño, el muchacho. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a sus padres y lo contó a sus hermanos. Le reprendieron y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste?
¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos y nos postraremos a tierra en ti? Fíjate qué importante es este sueño de una profecía. Soñó al sol y la luna y a 11 estrellas, pero en ese momento, la verdad, nada más eran 11 los hijos de Jacob. Y dijo que 11 estrellas, pero se soñó él en medio de todo eso y le contó a su padre y a sus hermanos cómo se inclinaban esas 11 estrellas hacia él y también el sol y la luna. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto, pensaba, ¿por qué habrá soñado esto mi hijo? ¿Quién iba a decir que José? Aun cuando yo veo la historia universal, los egiptólogos se quedaron sorprendidos en el programa de Discovery Channel en el 2000 o antes del año 2000, hicieron un gran descubrimiento. Se parece que habían encontrado la tumba de un gran héroe de Egipto, que cambió la economía, que cambió la agricultura, que cambió las creencias, que puso un orden de economía tremendo, de arquitectura enorme. Este hombre le llamaban Imhotep como reconocimiento a todo lo que él hacía, pero no era su tumba. Había en honor de aquel hombre que había hecho bien a Egipto. Normalmente si una persona hacía bien, era un héroe, un gran maestro, un gran filósofo, un doctor, un arquitecto. Este hombre Imhotep cubría todos los perfiles, era médico, era arquitecto, era consejero del rey, era sacerdote, era constructor, era agricultor, pero había 1 millón de ibis. Precisamente enfocado en este Imhotep, hicieron la primera película de la famosa momia en Hollywood. Pero quiero decirles que esto sí tiene historia, porque nunca jamás encontraron la tumba del llamado Imhotep. Encontraron 1 millón de ibis en festejo, en conmemoración de aquel que había hecho tanto bien. Y quiero decirles que José, cuando salió, cuando todavía estaba vivo, dio orden por fe sobre sus huesos. Él estaba vivo y le dijo a sus hermanos, cuando sus hijos crezcan, cuando mis hijos sean grandes, saquen mis huesos de aquí porque vamos a salir de Egipto. Quiero decirte cómo llegó José a Egipto. Sucede que los hermanos de José andaban portándose mal y fueron a apacentar ovejas. Su padre mandó a José para que fuera a dar cuenta de ellos. Dime, ¿qué están haciendo tus hermanos? Y no los encontró en una parte y los fue a buscar a otra. Y cuando lo vieron de lejos, lo odiaron más y dijeron, matemos a este hermano nuestro. Y vamos a matarlo, la verdad, y le vamos a decir que una mala bestia devoró a su hijo José. Y ellos estaban rumiando todo esto cuando Rubén, el mayor, les dijo, no derramen sangre, échenlo en una cisterna que está en esta cisterna. Esa cisterna estaba en el desierto, no tenía agua, no se ahogó José. Ahí lo echaron, le quitaron sus vestidos y sobre sus vestidos pusieron sangre de un cordero para engañar a su padre. Cuando llegó Rubén a ver cómo estaba José porque quería liberarlo, se encuentra con que José ya no estaba ahí, porque sus hermanos lo habían vendido en una caravana de unos ismaelitas y los ismaelitas lo vendieron a Egipto. En Egipto, quiero decirte que José fue puesto en un lugar privilegiado. En Egipto fue puesto en un lugar donde fue puesto con Potifar, oficial de Faraón, del capitán de la guardia de varones de Egipto. Lo compró de los ismaelitas y lo llevó a su casa. Pero lo que me llama la atención es lo que dice en Génesis 39:2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo egipcio. Quiero decirte que a veces tenemos que pasar muchos tragos amargos. A veces tenemos que pasar por la oscuridad para llegar a donde está la luz. A veces tenemos que caminar por valle de sombra de muerte. No temas mal alguno. ¿Quién iba a decir que David iba a andar huyendo cuando Dios lo eligió como rey de Israel? Y iba a andar huyendo porque el rey de Israel, Saúl, quería matarlo, quería asesinarlo. ¿Quién iba a decir que a este hombre llamado José, a este niño, a este muchacho llamado José, lo iban a secuestrar sus hermanos?
Lo iban a intentar matar, lo vendieron a unos egipcios. Sin embargo, ¿cómo es posible que Dios estaba con él? Quiero decirte que Dios estaba desde antes de la fundación del mundo. Dios ya conocía lo que iba a pasar con la vida de José. Importante. Con tu vida también. Tú no eres producto de la casualidad. No eres producto de la coincidencia. No importa cómo naciste. No importa, tú no eres producto del infortunio, ni de la suerte, ni de la casualidad. Recuerda, circunstancias no determinan quién eres. ¿Quién dice Dios que tú eres? Circunstancias no determinan mi identidad. Aún estaba aprendiendo el idioma José. No sabía hablar egipcio. Tuvo que aprender ahí, sin embargo, fue prosperado y estaba en la casa de su amo egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo, José, gracia en los ojos y le servía y le hizo mayordomo de toda su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Era gobernado y mandado por José. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo en su casa de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y lo bendijo, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Fíjate cómo la presencia de un elegido de Dios. Tú necesitas creértela, creer que tú eres elegido de Dios, elegida de Dios. Circunstancias no determinan quién eres. En realidad, ahora entiendo, le agradezco a mamá, le agradezco a papá. Yo nací en la Ciudad de México y fui traído a Puebla, pero no soy a partir de mamá y de papá. Tú y yo somos desde antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo estuviera, el Señor ya nos tenía elegidos. Todo lo que tenía en su casa era prosperado a causa de que José estaba en esa casa del hombre egipcio. Todo lo que el hombre tenía en el campo era prosperado. Y dejó todo lo que tenía en manos de José con él para que él no se preocupara de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José, de hermoso semblante y de bella apariencia. Esto trajo problemas sobre José. Aconteció que después de que la mujer de su amo puso los ojos en José y le dijo a José, duerme conmigo. José dijo, no quiso. Dijo la mujer de su amo, he aquí mi señor, no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa. Ya he puesto mi mano sobre todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, en todo lo que hay, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal? Pecaría contra Dios. José entendió esto y habló. Y hablando ella a José cada día lo acechaba, no escuchándole, y le decía que se acostara con él. Y aconteció que como no quiso, él salió corriendo en una ocasión e intentó jalarlo, y le quitó una parte de sus vestiduras, y empezó a gritar la mujer y dijo, me quiso atacar. Y cuando llegó su marido, le dijo, el hombre que tú trajiste, este joven me quiso atacar. Alcé la voz y grité, y dejó su ropa junto a mí y huyó. Entonces José fue echado en la cárcel. Quiero decirte que a veces suceden cosas grandes, cosas trágicas en nuestra vida. Cuando tú entiendes, con todo y eso, tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo José en la cárcel, pero Jehová estaba con José. Esto me llama mucho la atención, porque a veces tú crees que ya Dios te dejó, porque estás pasando por problemas, porque vas caminando por un valle, porque vas caminando entre espinas, porque vas caminando que parece una subida de una montaña y tú ya no encuentras descanso, ya no puedes seguir adelante. La economía, el odio, la maldad, la oscuridad te está atacando. Pero Jehová estaba con José y extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos de todo Egipto, que había en aquella prisión, todo lo que se hallaba ahí.
él lo hacía, él gobernaba en la cárcel. No necesitaba entender el jefe de la cárcel cosa alguna de la que estaba. José cuidaba todo, porque Jehová estaba con él, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. A veces, como en este caso, estaba José en un pozo secuestrado por sus hermanos. Fue golpeado, fue desnudado, fue vendido a los ismaelitas, fue vendido a los egipcios. Sin embargo, en todo momento Dios estaba sobre su vida. Dios estaba viéndolo, Dios estaba prosperándolo. Quiero decirte que José marcó la historia de verdad, de una manera sorprendente. Si conocemos ahora toda la riqueza de Egipto, los egiptólogos se quedaron sorprendidos. Aún cuando tú conoces toda la situación, ¿verdad?, de la riqueza que sucedió en Egipto, fue porque José llegó allá y pudo salvar a ese país que iba a morir de hambre. Junto con todo su pueblo iban a perecer. Pero por causa de José, Dios salvó a todo un país para que después él llamara a sus hermanos.